Detente un momento, quiero que analices tu última victoria, ese momento por el que trabajaste semanas, meses, quizá años. Recuerda la sensación al cruzar la meta. Fue intensa, ¿verdad? Pero, ¿cuánto duró realmente? Si eres honesto contigo mismo, admitirás que la euforia se desvaneció mucho más rápido de lo que esperabas. Al día siguiente, o quizá a las pocas horas, ya estabas buscando la siguiente dosis de éxito. Esto no es un fallo en tu personalidad, es una trampa biológica perfectamente diseñada. El Dr. Wolfram Schultz, tras décadas estudiando el cerebro en la Universidad de Cambridge, identificó lo que hoy conocemos como el error de predicción de recompensa, y entender esto es la diferencia entre vivir frustrado o vivir motivado. Escúchame bien, tus neuronas dopaminérgicas no están ahí para darte placer cuando ganas. Su trabajo es predecir el valor de lo que vas a conseguir. Cuando esperas algo bueno, la dopamina sube, pero en el momento exacto en que recibes el premio, si este es tal cual lo esperabas, la dopamina no sube más. De hecho, se estabiliza o cae. Tu cerebro dice, ya lo tenemos, ya no necesito motivarte para buscarlo. ¿Entiendes lo que esto significa para ti? Significa que si vives únicamente por y para la meta, estás persiguiendo un espejismo, estás condicionando tu felicidad a un evento que, por definición neuroquímica, te va a dejar insatisfecho. Es por eso que tantos millonarios se sienten vacíos, y por eso que después de comprar ese coche o ese teléfono nuevo, te sientes extrañamente plano. El error de predicción ocurre cuando la realidad no supera a la expectativa. Si la recompensa es exactamente lo que esperabas, el pico de dopamina desaparece. Peor aún, si el resultado es un poco menor de lo que soñaste, tu dopamina cae por debajo de los niveles normales. Te sientes fracasado, incluso habiendo ganado. Estás entrenando a tu cerebro para que odie el camino y se decepcione con el destino. Es una receta para el agotamiento mental. Tienes que romper este ciclo ahora mismo. ¿Cómo se rompe? Convenciéndote de una verdad que suena a cliché, pero que tiene una base científica total. La recompensa debe ser el esfuerzo mismo. Schultz descubrió que si logras desvincular la dopamina del resultado final y la vinculas a la incertidumbre y al trabajo del proceso, te vuelves biológicamente imparable. Cuando aprendes a decirte a ti mismo, este entrenamiento está siendo duro y por eso me gusta, estás enviando una señal a tus neuronas para que liberen dopamina durante la fricción. No esperes a la medalla para celebrar. Celebra el hecho de que te has levantado de la cama cuando no querías. Celebra el minuto 5 de ese estudio intenso. Si logras que el camino sea el premio, el error de predicción deja de afectarte, porque ya no necesitas que el final sea perfecto para sentirte realizado. Tu combustible es el movimiento, no la llegada. Piénsalo, si el placer está en el esfuerzo, ¿quién podrá detenerte jamás? Llegados a este punto, ya sabes que tu cerebro está funcionando mal, pero, ¿cómo se arregla una máquina biológica que ha sido bombardeada con estímulos durante años? La respuesta nos la da la doctora Anna Lembke, jefa de la Clínica de Adicciones de la Universidad de Stanford. Ella propone una solución radical pero necesaria, el ayuno de dopamina. Para entender por qué esto funciona, tienes que visualizar tu cerebro como una balanza. En un lado está el placer, en el otro, el dolor. Cuando consumes algo que te da un pico instantáneo, redes sociales, azúcar, videos rápidos, tu cerebro pone pesas en el lado del placer. Pero para mantener el equilibrio, el cerebro tiene un mecanismo de defensas, inmediatamente pone pesas en el lado del dolor. Por eso, después de un momento de euforia barata, sientes ese bajón, ese aburrimiento pesado, esa ansiedad. Si repites esto cada 10 minutos, tu balanza se queda inclinada permanentemente hacia el lado del dolor. Has roto tu termómetro de la felicidad. El protocolo de la doctora Lemke es directo. Necesitas un periodo de abstinencia total de un mes. Sí, has oído bien, un mes para que tus receptores se limpien y tu balanza vuelva al centro. Pero no te asustes, podemos empezar con microayunos. El objetivo es eliminar lo que ella llama la droga de elección digital.
Tienes que identificar esa aplicación o ese hábito que consultas de manera compulsiva nada más despertarte. Al hacerlo, estás forzando a tu cerebro a recalibrarse. Durante las primeras 48 a 72 horas del ayuno, te vas a sentir fatal. Vas a sentir una inquietud física, una voz en tu cabeza que te dice que te estás perdiendo algo. Ese malestar es, irónicamente, la señal de que te estás curando. Es tu cerebro intentando recuperar el equilibrio. Si cedes en ese momento, refuerzas la adicción. Si aguantas, le estás enseñando a tu sistema que ya no depende de estímulos externos para funcionar. Estás recuperando tu soberanía mental. ¿Qué sucede después de unos días de ayuno? Algo mágico. Cosas que antes te parecían aburridas, como leer un libro, dar un paseo en silencio o tener una conversación profunda, empiezan a parecerte interesantes de nuevo. Tus niveles base de dopamina suben. Ya no necesitas un pico explosivo para sentirte vivo, porque tu balanza está equilibrada. La doctora Lemke es clara en esto: el ayuno no es un castigo, es una limpieza necesaria. Estamos viviendo en un mundo de abundancia tóxica y nuestra única defensa es la escasez deliberada. Te reto a que hoy mismo elijas una ventana de 4 horas donde no toques tu teléfono. Siente el aburrimiento, siente la incomodidad, no huyas de ella. Ese silencio que escuchas es tu cerebro volviendo a la vida. Es el espacio que necesitas para que la verdadera motivación, la que nace de adentro, tenga lugar donde crecer. Si no puedes controlar tus impulsos más básicos, nunca podrás controlar tu destino. Has entendido la ciencia de Schultz y has aceptado el ayuno de Lemke. Pero ahora viene la pregunta que separa a los que solo miran videos de los que cambian su realidad. ¿Qué vas a hacer mañana a primera hora? El doctor Andrew Huberman sostiene que la motivación no se piensa, se entrena físicamente. La primera herramienta es la regla de los 2 minutos. No intentes escalar la montaña el primer día, solo ponte las botas. La ciencia nos dice que la parte más difícil es el arranque, vencer la inercia del reposo. Si engañas a tu cerebro diciéndole que solo vas a trabajar 2 minutos, reduces la resistencia de la amígdala, esa parte que te grita que vuelvas al sofá. Una vez que empiezas, la dopamina por esfuerzo comienza a fluir y el resto del trabajo se vuelve cuesta abajo. No busques la perfección, busca la inercia. Pero si realmente quieres un hack biológico para elevar tu dopamina base hasta en un 250%, tienes que abrazar la incomodidad térmica. Huberman ha popularizado lo que la ciencia lleva años demostrando: la exposición al frío. Cuando te metes bajo el agua fría o te expones a un entorno incómodo, tu cuerpo entra en un estado de alerta, pero lo fascinante ocurre después. A diferencia del pico efímero que te da el azúcar o el móvil, el choque del frío provoca una liberación de dopamina y norepinefrina que sube de forma lenta y se mantiene elevada durante horas. No es un placer instantáneo, es una fortaleza química que construyes desde la adversidad. Al elegir voluntariamente el dolor del agua fría, estás entrenando a tu cerebro para mantener la calma y el enfoque bajo estrés. Estás enseñándole a tu sistema de recompensa quién manda aquí. Para cerrar este camino de 15 minutos, quiero dejarte con un último protocolo diario: visualiza el esfuerzo, no solo el éxito. Andrew Huberman sugiere que, en lugar de fantasear con el trofeo, dediques tiempo a visualizarte, superando los momentos más difíciles del proceso. Esto prepara a tus circuitos neuronales para la fricción. Tú tienes el control, tienes las herramientas de los mejores laboratorios del mundo en tus manos. Deja de ser un pasajero de tus impulsos y conviértete en el arquitecto de tu química cerebral. Recuerda, la dopamina barata te debilita. La dopamina ganada con esfuerzo te hace invencible. Mañana, cuando te despiertes, no busques el refugio de la pantalla. Busca el frío. Busca la tarea que has estado posponiendo. Busca los 2 minutos de acción. Porque en ese pequeño espacio de incomodidad, es donde realmente vas a encontrar a la persona en la que te quieres convertir. El conocimiento sin acción es solo ruido. Ahora, ve y haz el trabajo. ¿Alguna vez te has sentido totalmente paralizado frente a un menú larguísimo en un restaurante? ¿O quizás has pasado horas navegando en Netflix, buscando la película perfecta,
solo para terminar sin ver nada. Si te suena familiar, no estás solo. Esto tiene un nombre: a la paradoja de la elección. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a desentrañar este fenómeno fascinante que afecta nuestras vidas diarias más de lo que creemos. La idea es simple. Aunque pensamos que tener más opciones es siempre mejor, la realidad es que demasiadas opciones pueden llevarnos a la ansiedad, la indecisión y, curiosamente, a una menor satisfacción con lo que finalmente elegimos. El psicólogo Barry Schwartz fue quien popularizó este concepto en su libro La paradoja de la elección. Su argumento central es que, si bien algo de elección es bueno, no significa que más elección sea necesariamente mejor. De hecho, llega un punto en que el exceso de opciones se convierte en una carga. Pensemos en algo tan simple como comprar un par de jeans. Hace unas décadas, ibas a una tienda y tenías un par de estilos para elegir: un corte recto, quizás corte de bota, y ya está. La decisión era relativamente sencilla. Hoy, entras a una tienda y te bombardean con opciones en skinny, slim, regular, relaxed, bootcut, acampanado, de tiro alto, medio, bajo, con roturas, sin roturas, lavado a la piedra, azul oscuro, negro, gris. La lista es interminable. Al principio podrías pensar: qué genial, tantas opciones para encontrar el par perfecto. Pero la realidad es que esta abundancia de opciones genera una presión enorme. La presión de tomar la decisión correcta o la mejor. Cada opción que descartas se siente como una pequeña pérdida, una oportunidad perdida. Este proceso mental tiene varios efectos negativos. Primero, la parálisis por análisis. Con tantas variables a considerar, nuestro cerebro se sobrecarga. Empezamos a comparar cada pequeño detalle, creando escenarios hipotéticos. ¿Y si este otro par me quedara un poco mejor? ¿Y si el color de aquel otro fuera más versátil? Esta rumiación mental puede ser tan agotadora que terminamos por no decidir nada en absoluto. Es el equivalente a pasar 2 horas en Netflix y apagar la televisión frustrado. Segundo, incluso si logramos tomar una decisión, es muy probable que sintamos un menor grado de satisfacción. ¿Por qué? Porque las expectativas se disparan. Con tantas opciones disponibles, creemos que deberíamos poder encontrar la opción absolutamente perfecta. Cualquier pequeño defecto en nuestra elección final se magnifica. Empezamos a pensar en las alternativas que no elegimos, idealizándolas. Este arrepentimiento anticipado o posterior nos roba la alegría de nuestra decisión. Es lo que se conoce como el costo de oportunidad. El valor de la mejor alternativa que dejamos pasar se resta de la satisfacción de nuestra elección. Con muchas alternativas, el costo de oportunidad percibido es altísimo. Imagina que finalmente compras esos jeans, llegas a casa, te los pruebas de nuevo y quizás notes que la costura no es perfecta o que el largo podría ser 1 centímetro más corto. Inmediatamente, tu mente vuela a todos los otros jeans que viste en la tienda. Seguro que había uno mejor, te dices. Y así, una compra que debería ser satisfactoria se convierte en una fuente de duda y arrepentimiento. Comparemos esto con una situación de pocas opciones. Vas a una heladería con solo 3 sabores en chocolate: vainilla y fresa. Eliges chocolate. Es más probable que simplemente disfrutes tu helado. No te quedas pensando si el pistacho con caramelo salado y trocitos de brownie habría sido una experiencia trascendental. La decisión fue simple, y la satisfacción es más directa y pura. Este fenómeno no se limita a las compras, afecta a decisiones mucho más importantes. Pensemos en la carrera profesional. Hoy en día, las posibilidades parecen infinitas. Puedes ser youtuber, desarrollador de apps, especialista en marketing digital, coach, duvidá, científico de datos. Esta libertad, aunque increíble, también puede ser abrumadora para un joven que intenta decidir su futuro. La presión de elegir la carrera perfecta que te apasione, te dé estabilidad económica y propósito de vida, puede llevar a años de indecisión y ansiedad. Lo mismo ocurre con las relaciones. Con las aplicaciones de citas,
Tenemos acceso a un catálogo aparentemente infinito de posibles parejas. Cada deslizamiento es una nueva opción. Esto puede crear la ilusión de que siempre hay alguien mejor a la vuelta de la esquina. Puede hacer que nos comprometamos menos con las relaciones que empezamos, siempre con un ojo puesto en lo que podríamos estar perdiéndonos. Reduce nuestra capacidad para sentirnos satisfechos y construir algo significativo con una persona. Entonces, ¿estamos condenados a vivir en un estado perpetuo de ansiedad por elección? Para nada, la clave no es eliminar las opciones, sino aprender a gestionarlas. Y aquí es donde podemos aplicar algunas estrategias prácticas para recuperar nuestro poder de decisión y nuestra satisfacción. Primero, sé consciente y limita tus opciones deliberadamente. Antes de tomar una decisión, establece tus propios filtros. Si vas a comprar un portátil, decide de antemano tu presupuesto, el tamaño de pantalla que necesitas y los 2 o 3 usos principales que le darás. Con estos criterios, puedes reducir un mar de 100 portátiles a solo 5 o 6. Esto hace la decisión mucho más manejable. Conviértete en tu propio curador. Segundo, practica el principio de suficientemente bueno. Barry Schwartz distingue entre dos tipos de personas, los maximizadores y los satisfactors. Los maximizadores son aquellos que necesitan asegurarse de que cada decisión sea la mejor posible. Investigan exhaustivamente todas las opciones y se sienten constantemente presionados. Los satisfactores, en cambio, tienen sus criterios, y una vez que encuentran una opción que los cumple, la eligen y siguen adelante. ¿El resultado? Los estudios demuestran que los satisfactors son, en general, más felices y están más contentos con sus decisiones. Así que, la próxima vez, en lugar de buscar lo perfecto, busca lo suficientemente bueno. Te ahorrarás mucho estrés. Tercero, haz que tus decisiones sean irreversibles. Al menos en tu mente. Una vez que hayas elegido algo, comprométete con ello. Elimina las aplicaciones de citas cuando empieces una relación. Deja de mirar otros modelos de coches después de haber comprado el tuyo. Esta simple acción mental cierra la puerta al arrepentimiento y te permite enfocarte en disfrutar y valorar lo que tienes. La psicología nos dice que tendemos a justificar y valorar más aquello con lo que nos hemos comprometido. Cuarto, reduce el tiempo que dedicas a decidir. Ponte un límite. Voy a investigar sobre televisores durante 1 hora y luego tomaré una decisión con la información que tenga. Esto evita caer en el bucle infinito del análisis. Recuerda la ley de Parkinson: el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine. Lo mismo pasa con las decisiones. Y por último, practica la gratitud. Una vez que hayas tomado una decisión, enfócate en los aspectos positivos de tu elección. Si compraste un teléfono nuevo, en lugar de pensar en las funciones que podría tener otro modelo, agradece y disfruta la calidad de la cámara, la velocidad del procesador o el diseño del que tienes en tus manos. La gratitud es un antídoto poderoso contra el arrepentimiento y la insatisfacción. La paradoja de la elección es una realidad de nuestro mundo moderno, pero entenderla es el primer paso para superarla. No se trata de rechazar la libertad, sino de aprender a navegarla con sabiduría. Se trata de elegir nuestras batallas, de aceptar que perfecto es a menudo el enemigo de bueno, y de encontrar la alegría no en tenerlo todo, sino en apreciar lo que elegimos. Al final del día, la libertad más importante no es tener 1.000.000 de opciones, sino tener la capacidad de elegir con confianza y disfrutar de los resultados, liberándonos de la carga de lo que podría haber sido. Espero que este video te haya dado una nueva perspectiva y algunas herramientas útiles. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con la parálisis por análisis? ¿Qué estrategias usas para tomar decisiones? Muchas gracias por acompañarme hoy. Si te ha gustado el video, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos en el siguiente video.
Imagina por un momento que entras en una fiesta multitudinaria en un salón inmenso. Hay música sonando, las luces brillan y escuchas el murmullo constante de cientos de personas conversando, riendo y compartiendo opiniones apasionadas. Pero tras unos minutos de caminar entre la multitud, empiezas a notar algo profundamente inquietante. Las risas suenan en un bucle exacto cada 30 segundos. Las conversaciones tienen la misma estructura gramatical monótona, y cuando intentas mirar a alguien a los ojos, descubres una mirada vacía sin chispa ni alma. No hay nadie ahí, solo son grabaciones, maniquíes y autómatas perfectamente programados para simular una vida que no poseen. Esa es la premisa central de la teoría del Internet muerto. Lo que hace años nació como una historia de nicho o una criopista, en los rincones más profundos de foros como 4chan y Reddit. Hoy, en pleno 2026, se ha convertido en una posibilidad estadística que incluso los expertos en ciberseguridad se toman en serio. La teoría sostiene que el Internet que conocíamos, aquel espacio caótico, humano, vibrante, lleno de conexiones reales entre personas, murió definitivamente alrededor del año 2018. Según esta visión, la red actual es un pueblo fantasma digital. Lo que tú percibes como un hervidero de actividad humana es en realidad una cáscara vacía donde la inmensa mayoría de los posts, las fotos de Instagram, los hilos virales de X y los comentarios en YouTube son generados y respondidos por inteligencias artificiales y algoritmos de respuesta automática. No estamos hablando solo de spam. Estamos hablando de una arquitectura de realidad digital secuestrada para crear una ilusión de consenso masivo. En este nuevo ecosistema, el objetivo ya no es la comunicación entre seres humanos, sino moldear nuestra percepción del mundo, nuestras decisiones de compra y nuestra ideología mediante un teatro de sombras ejecutado por procesadores. Hoy vamos a analizar las pruebas que sugieren que ya no estás navegando por una red de personas, sino por una red de espejos diseñada por máquinas para que nunca te sientas solo en tu habitación, aunque técnicamente lo estés. Para entender por qué esto no es una simple conspiración de foros, debemos analizar la escala masiva de la automatización actual y cómo ha cambiado la infraestructura de la red, según informes de firmas de ciberseguridad líderes, como el Bad Bot Report de Imperva. El tráfico no humano ha superado sistemáticamente al humano en los últimos años, pero la cifra del 50% es solo la punta del iceberg. Lo que realmente ha matado el Internet orgánico es la transición de bots de spam básicos a agentes de IA generativa, con lo que los expertos llaman identidades persistentes. Hoy en día, existen granjas de servidores ejecutando miles de perfiles que no se limitan a repetir un mensaje, sino que mantienen una vida digital ficticia. Tienen fotos de perfil creadas por redes neuronales, historias de vida coherentes y una red de conexiones entre ellos para engañar a cualquier sistema de verificación. Estos agentes participan en una técnica de ingeniería social extremadamente agresiva denominada astroturfing, la creación artificial de un movimiento de base que parece espontáneo, pero está totalmente orquestado. Imagina que un bot publica una opinión política o una crítica de un producto. Al instante, un enjambre de otros 500 bots programados con personalidades distintas reaccionan en cadena. Unos apoyan con entusiasmo, otros debaten con lógica aparente para dar realismo, y otros atacan ferozmente a cualquier usuario real que intente llevar la contraria. Esta coreografía perfecta está diseñada para hackear tu psicología evolutiva. Como seres sociales, nuestro cerebro utiliza la prueba social para validar la realidad. Si parece que todo el mundo está de acuerdo en algo, tu instinto te empuja a no cuestionarlo por miedo a la exclusión. En este escenario, la opinión pública es simplemente el resultado de un script ejecutado
en la nube. Ya no es que Internet esté lleno de bots, es que los bots han construido un Internet paralelo donde los humanos somos los únicos, invitados que no saben que el resto de los asistentes son software. Pero el problema no termina en quién publica, sino en qué se publica y cómo se está degradando la calidad de lo que consumimos. Aquí es donde entramos en la muerte de la originalidad y el preocupante fenómeno del efecto espejo. Si alguna vez has sentido que Internet se ha vuelto monótono, predecible, y que cada plataforma parece una copia de la anterior, no es tu imaginación. Es el resultado de un ecosistema que ha dejado de crear para empezar a reciclarse infinitamente. La inteligencia artificial no tiene experiencias vividas, ni sentimientos, ni alma. Solo tiene datos estadísticos. Al inundar la red con contenido generado por máquinas, hemos caído en un bucle de retroalimentación destructivo. Los investigadores han empezado a observar un fenómeno crítico llamado Model Collapse, o colapso del modelo. Esto ocurre cuando una IA se entrena utilizando datos que fueron creados por otra IA anterior. La información se degrada, los matices se pierden, y la ironía, o el error humano, aquello que precisamente hace que la cultura sea vibrante y auténtica, desaparecen por completo. Internet se está convirtiendo en una fotocopia de una fotocopia, un lugar donde las ideas se vuelven genéricas y repetitivas. Esto nos lleva a una homogeneización cultural forzada por el algoritmo. Las plataformas ya no buscan mostrarte algo que te desafíe o te sorprenda, sino algo que garantice tu permanencia mediante patrones matemáticos de dopamina rápida. Estamos consumiendo un puré digital de conceptos procesados que anula nuestra capacidad de asombro y nos encierra en una cámara de eco artificial. En esta fase del Internet muerto, el algoritmo no solo predice lo que quieres ver, sino que, al ser la única fuente de información disponible, termina decidiendo quién eres y qué debes pensar. Ya no somos usuarios explorando una red de conocimientos, somos sujetos pasivos en un sistema cerrado de simulación, diseñado para que nunca salgamos de la interfaz. En conclusión, el panorama que enfrentamos nos obliga a redefinir nuestra relación con cada píxel que cruza nuestra mirada. Si bien es cierto que seguimos haciendo clic, deslizando el dedo y reaccionando a notificaciones, debemos aceptar la posibilidad de que la esencia orgánica y humana de la red haya sido sustituida por una infraestructura de automatización masiva. La teoría del Internet muerto no debe leerse como un simple anuncio del apocalipsis tecnológico, sino como un toque de queda para nuestra conciencia digital. Nos advierte que el espacio público más grande de la historia de la humanidad ha sido cercado por intereses y algoritmos que prefieren nuestra predictibilidad antes que nuestra creatividad. La verdadera resistencia hoy en día no es una desconexión total, algo casi imposible en el mundo moderno, sino el cultivo de una curiosidad crítica radical. Ser consciente de que cada interacción, cada hilo viral y cada tendencia puede estar mediada por una máquina nos obliga a buscar la verdad fuera de las métricas de popularidad. Debemos aprender a valorar más que nunca el error, la imperfección y el contacto humano real que ninguna IA puede replicar. Recuperar Internet empieza por reconocer que, aunque la red parezca un desierto de algoritmos y espejismos, nosotros todavía estamos aquí, observando. No permitas que un software decida que debes amar, que debes odiar o en que debes creer. La próxima vez que navegues, haz una pausa reflexiva y pregúntate si lo que estás leyendo fue escrito por un alma con un propósito o simplemente fue calculado por un procesador para obtener tu tiempo y tu atención. Si este análisis te ha hecho cuestionar lo que ves en tu pantalla y quieres seguir explorando las verdades que se esconden tras la interfaz, dale a like y suscríbete para apoyar este contenido. En un mundo saturado de bots, simulaciones y ecos artificiales, tu interacción real es el único motor que mantiene este espacio vivo, auténtico y libre de scripts. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar, y recuerda,
En un mundo de máquinas, lo más revolucionario que puedes hacer es mantenerte humano. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a detenernos, a respirar y a mirar de frente a una tendencia que está rompiendo el Internet, pero no de la forma a la que estamos acostumbrados. Vamos a hablar del anti-glow up o realismo radical. Seguramente has pasado horas haciendo scroll y viendo transformaciones asombrosas, personas que en 30 segundos pasan de estar en pijama a parecer modelos de pasarela, con rutinas de belleza de 12 pasos y una disciplina militar. Durante años, la cultura del wellness y la optimización personal nos ha bombardeado con la idea de que el éxito es una línea recta ascendente hacia la perfección estética y productiva. Se nos ha convencido de que si no estamos mejorando, estamos fracasando. Sin embargo, estamos empezando a ver las grietas de este modelo. Según diversos informes sobre tendencias digitales y salud mental, el agotamiento por la estética de la perfección ha llegado a un punto crítico. Aquí es donde surge el realismo radical, una respuesta directa a la fatiga que genera intentar mantener una fachada impecable las 24 horas del día. No se trata de un elogio al descuido o a la falta de salud, sino de una rebelión necesaria contra la tiranía de la optimización constante. Es el derecho a ser humanos, a transitar por etapas de caos y a entender que nuestro valor no fluctúa según nuestra apariencia en una pantalla. Hoy vamos a analizar por qué abrazar nuestra versión más cruda y auténtica es para DJ Kamant, el mayor acto de amor propio que podemos realizar en la era de los filtros. El primer punto que debemos entender es por qué estamos tan agotados. La psicología moderna y diversos estudios sobre el comportamiento digital han identificado un fenómeno llamado perfeccionismo socialmente prescrito. Esto ocurre cuando sentimos que el entorno, impulsado por algoritmos que premian la estética, nos exige no solo ser eficientes en nuestro trabajo, sino también poseer una piel perfecta, un cuerpo tonificado y una salud mental inquebrantable, todo expuesto en alta resolución. El problema del glow up tradicional es que trata al ser humano como un producto de mercado que siempre necesita una actualización de software. Si no estás mejorando, si no estás puliendo tu imagen o tus hábitos, la narrativa social te hace sentir que te estás quedando atrás. Esto genera una ansiedad crónica porque la meta es móvil. Siempre habrá un nuevo estándar de belleza o una nueva rutina de productividad inalcanzable. El realismo radical propone un cambio de paradigma. La salud mental debe ir por delante de la estética. Fuentes especializadas en sociología sugieren que esta obsesión por él, mejor yo, nos provoca una disociación identitaria. Terminamos despreciando quiénes somos hoy para rendir culto a una versión futura que nunca termina de llegar. Galactic Up nos dice que tu valor no depende de cuántos batidos verdes bebas, ni de si tu rutina de mañana empieza a las 5 de la madrugada con una ducha de agua fría. A veces, el mayor éxito personal es simplemente mantener la estabilidad funcional en un mundo que nos pide ser extraordinarios cada segundo. Al rechazar la optimización constante, recuperamos nuestra autonomía. Dejamos de ser proyectos de mejora continua para volver a ser personas que simplemente viven. En segundo lugar, debemos profundizar en el impacto real que esta presión tiene sobre nuestra arquitectura cerebral y nuestra estabilidad emocional. La exposición constante a imágenes hipercuradas y vidas diseñadas para el consumo digital altera lo que los expertos llaman realismo percibido. Nuestro cerebro, aunque racionalmente sepa que existen los filtros, procesa esas imágenes como estándares de normalidad, lo que genera una brecha dolorosa con nuestra propia realidad física y emocional. El realismo radical actúa aquí como un antídoto cognitivo. No se trata de una apología al abandono, sino de una aceptación profunda de los ciclos biológicos y vitales. Hay temporadas para brillar y temporadas para refugiarse, momentos de expansión y momentos de simple supervivencia. Diversos estudios sobre el comportamiento en redes sociales y la psicología de la comunicación
indican que la práctica de la vulnerability, mostrar el caos de una habitación, el cansancio, tras una jornada laboral o la piel sin tratar, reduce drásticamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Al normalizar el anti-glow up, estamos enviando una señal de seguridad a nuestro sistema nervioso. Está bien no estar en la cima todo el tiempo. Esta tendencia nos invita a recuperar una autenticidad radical que ha sido secuestrada por el marketing del bienestar. Nos enseña que el autocuidado real rara vez es instagrameable. A menudo es algo tan poco glamuroso como dormir 8 horas, establecer límites firmes con personas tóxicas, o aceptar que hoy no tenemos la energía necesaria para cumplir con los estándares de nuestra mejor versión. Al abrazar nuestras sombras y nuestros momentos de baja energía, fortalecemos nuestra resiliencia y creamos vínculos humanos más profundos y honestos. La verdadera libertad no reside en alcanzar una perfección inalcanzable, sino en el alivio profundo de dejar de necesitarla para sentir que somos suficientes. Para cerrar este episodio, quiero invitarte a una reflexión profunda y necesaria. ¿Cuánta de tu preciada energía vital se está drenando en el intento de sostener una imagen que ni siquiera te pertenece? El realismo radical no es, bajo ninguna circunstancia, una rendición o una oda al pesimismo. Es, de hecho, una de las victorias más contundentes que puedes ganar para tu salud mental. Es el acto de valentía de reclamar tu tiempo y tu derecho a la imperfección en una cultura que intenta penalizarla. Hemos sido condicionados para creer que solo somos valiosos cuando estamos en construcción hacia algo superior, pero la vida real, la que deja huella, ocurre precisamente en esos matices que los filtros intentan borrar. En el desorden de un hogar que está siendo habitado, en el cansancio honesto tras un día de esfuerzo y en la calma de no tener que demostrarle nada a nadie. Abrazar el anti-glow up significa entender que no eres un proyecto interminable de optimización, sino un ser humano completo en cada una de sus fases, incluso en las más grises. Te reto a que esta semana hagas algo revolucionario on date. Permiso para ser simplemente tú, sin el paso di la mejor versión acechándote desde la pantalla. Si este contenido te ha ayudado a soltar esa carga invisible y a mirar tu realidad con ojos más compasivos, te invito a que le des a like y te suscribas al canal. Al hacerlo, nos ayudas a que este mensaje de autenticidad llegue a más personas que, como tú y como yo, están cansadas de fingir una perfección que no existe. Gracias por acompañarme en este espacio de realismo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bienvenidos a este espacio de reflexión profunda. Hoy no vamos a desempolvar una filosofía de biblioteca ni a repetir frases vacías de manuales de autoayuda. Vamos a instalar un sistema operativo mental diseñado específicamente para la resiliencia en tiempos de crisis. Vivimos en la era de la hiperconectividad, donde el ruido digital, la incertidumbre económica y la presión por el éxito constante parecen ser la norma, arrastrándonos a un estado de ansiedad perpetua. En este escenario, el estoicismo resurge no como una forma de reprimir lo que sentimos, sino como la herramienta definitiva para conquistar la verdadera libertad interior. A menudo se confunde al estoico con alguien frío o indiferente, pero la realidad es mucho más poderosa. El estoicismo es la gestión inteligente de la energía emocional. Basándonos en fuentes clásicas como las Meditaciones de Marco Aurelio, las Cartas a Lucilio de Séneca y el Enquiridión de Epicteto, descubriremos que los problemas que te quitan el sueño hoy son, en esencia, los mismos que enfrentaban los emperadores y esclavos hace 2000 años. Durante los próximos minutos, vamos a desgranar cómo estas enseñanzas milenarias pueden transformar tu caos diario en una calma inquebrantable, permitiéndote navegar la tormenta moderna con el timón firme. Prepárate para cuestionar tus juicios y recuperar el control de tu vida. El pilar fundamental del estoicismo, y quizás la lección más urgente para nuestra era, es lo que Epicteto denominó la dicotomía del control. En la actualidad vivimos agotados mentalmente porque intentamos desesperadamente manipular variables que no dependen de nosotros,
la opinión de los demás en redes sociales, la volatilidad de los mercados, las decisiones de nuestros superiores o incluso el clima político global. Esta inversión de energía en lo incontrolable es la receta perfecta para la frustración crónica y el agotamiento. La ciencia moderna, a través de la terapia cognitivo-conductual, ha validado este principio estoico con una precisión asombrosa. La premisa es sencilla pero radical. No nos perturban las cosas que pasan, sino el juicio que hacemos sobre ellas. No es el correo electrónico de tu jefe a las 10 de la noche lo que te genera estrés, sino la narrativa que construyes sobre ese correo, el miedo al despido, la sensación de injusticia o la creencia de que esto no debería estar pasando. El estoico moderno aprende a despojar a los eventos de su carga emocional añadida, quedándose únicamente con los hechos crudos. Imagina, por ejemplo, que pierdes una oportunidad de negocio importante. El hecho es neutro, el contrato no se firmó. El sufrimiento nace exclusivamente de tu resistencia mental a ese hecho y de las etiquetas de desastre o fracaso que le impones. Al practicar esta distinción, recuperas una cantidad ingente de energía. Como explicaba Marco Aurelio en sus meditaciones, si te sientes angustiado por cualquier causa externa, el dolor no se debe al suceso en sí, sino a tu propia estimación sobre él, y tienes el poder de revocarla en cualquier momento. Aplicar esto hoy significa trazar una línea divisoria en cada conflicto. ¿Está esto bajo mi control total, mi esfuerzo, mi preparación y mi integridad? Sí. ¿El resultado final y la reacción de los demás? No. Al centrarte exclusivamente en el sí, no solo te vuelves más eficaz, sino que te vuelves invulnerable a la decepción. Esta es la verdadera definición de libertad. Entender que nadie puede robarte tu paz mental si no le entregas tú mismo las llaves a través de tus juicios. El segundo gran bloque para una vida moderna equilibrada es la práctica de la incomodidad voluntaria y la gratitud inversa. Vivimos en una cultura de la gratificación instantánea, donde cada deseo puede ser satisfecho con un clic, lo que paradójicamente nos vuelve más frágiles y dependientes. Los estoicos entendieron que el confort excesivo es una trampa que debilita el espíritu. Por ello, proponían el premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Esta técnica no consiste en un pesimismo oscuro, sino en un ejercicio de visualización negativa altamente eficaz. Consiste en contemplar de vez en cuando la posibilidad de perder lo que valoramos. Al hacerlo, desactivamos el miedo que nos mantiene esclavizados y, al mismo tiempo, renovamos el aprecio por lo que tenemos en el presente, eliminando la insaciable sed de siempre más. Séneca, a pesar de ser uno de los hombres más influyentes y ricos de Roma, practicaba lo que hoy llamaríamos ayuno de lujo. Recomendaba apartar periódicamente unos días para vivir con lo mínimo, comer alimentos sencillos, vestir ropa austera y dormir en condiciones menos cómodas, mientras uno se pregunta a sí mismo, ¿es esto lo que tanto temía? Al entrenar nuestra mente para estar bien incluso en la carencia, rompemos las cadenas de la ansiedad por el estatus y el consumo. En el contexto actual, esto se traduce en ejercicios prácticos como las duchas de agua fría, el ayuno intermitente, o simplemente prescindir del smartphone durante un día entero. Esta disciplina del deseo nos otorga una ventaja competitiva brutal, la resiliencia activa, mientras otros se derrumban ante un contratiempo logístico o una pérdida material. El estoico moderno permanece imperturbable porque ya ha visitado ese escenario en su mente y sabe que su valor esencial no reside en sus posesiones, sino en su carácter. Se trata de pasar de una mentalidad de fragilidad a una de antifragilidad, la capacidad de no solo resistir los golpes, sino de usar el estrés y los desafíos como combustible para el crecimiento personal. El estoicismo te invita a ser el arquitecto de tu propia fortaleza, comprendiendo que la verdadera felicidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de la virtud y la entereza para afrontar cualquier circunstancia que la vida decida poner en tu camino. En conclusión, el estoicismo no es una invitación a la pasividad ni una resignación melancólica ante el destino. Es una llamada a la acción eficaz y con propósito.
Es el arte de dejar de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en los protagonistas absolutos de nuestra respuesta ante ellas. Hemos visto que la paz mental no se encuentra huyendo a una isla desierta o esperando a que el mundo sea perfecto, sino en el centro mismo del mercado, manteniendo la serenidad mientras todo a nuestro alrededor se mueve. Al integrar la dicotomía del control y la disciplina del deseo en tu día a día, no solo te proteges contra el sufrimiento innecesario, sino que desbloqueas una forma de libertad que nadie te puede arrebatar. La verdadera grandeza de esta filosofía radica en su practicidad inmediata. No necesitas años de estudio para empezar, necesitas un momento de conciencia. Te invito a que, al terminar este video, elijas una situación específica que te esté robando el sueño o generándote estrés y le apliques el filtro estoico. Pregúntate con honestidad brutal, ¿depende esto de mí? Si la respuesta es no, suéltalo con la misma determinación con la que sueltas una piedra ardiendo. Si la respuesta es sí, actúa con excelencia, con integridad y sin apego al resultado. Recuerda que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y hoy tienes las herramientas para empezar a pensar como un sabio. Si este contenido te ha aportado una nueva perspectiva y quieres seguir explorando herramientas para construir una vida más plena, resiliente y consciente, dale a like y suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir rescatando estas lecciones de sabiduría milenaria y adaptándolas al complejo mundo moderno. Gracias por invertir estos minutos en lo más valioso que posees, tu propia mente. Seguro que alguna vez te ha pasado, ante despiertas con la mejor intención, abres una red social y lo primero que ves es a un gurú de 22 años, explicándote por qué si no te has levantado a las 5 de la mañana para correr 10 kilómetros y leer filosofía estoica, estás desperdiciando tu vida. Nos bombardean con la idea de que para ser exitoso debe ser una especie de híbrido entre un monje tibetano y un procesador de última generación. Nos venden rutinas de mañana de 4 horas, sistemas de organización con 1000 etiquetas de colores y aplicaciones tan complejas que terminas necesitando un máster solo para anotar que tienes que comprar leche. Pero seamos sinceros, tú no eres ese gurú. Tú eres una persona con un trabajo que a veces se alarga, con una familia que demanda atención, con una casa que limpiar, con amigos a los que quieres ver y sobre todo con un cuerpo que se cansa. Vivimos en la era de la productividad tóxica, una trampa cultural que nos hace sentir culpables por descansar o por no estar monetizando cada minuto libre. Esta presión constante genera lo que los psicólogos llaman parálisis por análisis y un estrés crónico que, irónicamente, nos hace mucho menos eficientes. Hoy quiero que rompamos ese ciclo. No estamos aquí para hablar de cómo exprimir cada gota de tu sudor para beneficio de una empresa o de un ego inflado. Estamos aquí para hablar de la productividad para gente normal, esa que no busca que hagas más cosas en menos tiempo para que luego rellenes ese hueco con más trabajo, sino la que busca que gestiones tus responsabilidades de forma inteligente para que al final del día te sobre tiempo para lo que de verdad importan: tu bienestar, tus pasiones y tu descanso. En este vídeo vamos a desmantelar los mitos de la ultraproductividad y a sustituirlos por principios basados en la psicología real y en la biología humana. Quiero persuadirte de que no necesitas ser perfecto para ser productivo. Lo que necesitas es ser realista. Vamos a aprender por qué tu agenda te está mintiendo y cómo la gestión de tu energía es infinitamente más valiosa que la gestión de tus minutos. Pero antes de entrar en materia y darte las claves para recuperar el control de tu día sin perder la cabeza, quiero recordarte algo importante. Si estás cansado de los discursos vacíos y quieres estrategias que de verdad funcionen para una vida real, dale a like y suscríbete. Al hacerlo, no solo apoyas este contenido, sino que te aseguras de no perderte ninguna de las herramientas que vamos a compartir para que dejes de sobrevivir al día a día y empieces, por fin, a dominarlo. Empecemos el primer gran
error que cometemos. Y el que más ansiedad nos genera es tratar el tiempo como si fuera una hucha donde todas las monedas valen lo mismo. Nos han enseñado que 1 hora a las 9 de la mañana es igual que 1 hora a las 4 de la tarde. Pero cualquiera que haya intentado redactar un informe complejo después de una comida pesada, sabe que eso es una mentira absoluta. Aquí es donde debemos apoyarnos en la ciencia. Expertos como Tony Schwartz o Jim Lower han demostrado que el rendimiento humano no es lineal sino oscilatorio. Mientras que el tiempo es un recurso finito y rígido, la energía es un recurso renovable y flexible. Si intentas gestionar tu vida basándote solo en el reloj, te conviertes en un esclavo del segundero. Si aprendes a gestionar tu energía, te conviertes en un maestro de tu capacidad. Para entender esto, debemos hablar de los ritmos ultradianos. La mayoría conoce el ritmo circadiano, el ciclo de 24 horas de sueño y vigilia, pero pocos conocen los ciclos ultradianos, que ocurren varias veces al día. Nuestro cerebro puede mantener una alta concentración durante bloques de aproximadamente 90 a 120 minutos. Pasado ese tiempo, el cuerpo entra en la respuesta de estrés ultradiano. ¿Te suena ese momento en el que empiezas a cometer errores tontos, te pica la cara o sientes una necesidad imperiosa de mirar el móvil? No es falta de disciplina, es tu cerebro gritando que necesita un reset. La gente normal suele ignorar estas señales. Nos tomamos otro café, forzamos la vista y nos quedamos frente a la pantalla en un estado de presentismo vacío. Estás ahí, pero no estás produciendo nada de valor. Esto es peligrosísimo, porque genera una falsa sensación de trabajo que te agota mentalmente, pero no hace avanzar tus proyectos. La verdadera productividad te invita a trabajar con tu biología, no contra ella. Imagina tu energía como la batería de un móvil. Si dejas que llegue a cero, tardará mucho más en reaccionar y la batería se degradará. Si la mantienes entre el 20 y el 80%, el rendimiento es óptimo. Para una persona normal, esto significa identificar sus cronotipos. ¿Eres un león que ruge por las mañanas o un búho que despierta cuando el sol se pone? Si tu vida te lo permite, protege tus horas de máxima lucidez para las tareas de pensamiento profundo y deja las tareas basura o administrativas para tus valles de energía. En definitiva, déjà tu intenter gestionar el tiempo se va a ir igual. Lo que debes gestionar es el foco que pones en ese tiempo. 1 hora de trabajo en estado de flujo total vale más que 10 horas de trabajo distraído, cansado y frustrado. Aprender a decir, ahora no puedo hacer esto porque no tengo la energía necesaria, no es un signo de debilidad. Es la estrategia más inteligente que puedes aplicar para no quemarte y terminar haciendo mucho más el segundo. Gran muro es la tiranía de la lista de tareas interminable. Todos hemos sentido esa gratificación instantánea al anotar algo en un papel, pero esa sensación es una trampa de dopamina. El problema no es que no tengas tiempo, es que tienes demasiadas opciones. Aquí entra en juego la ley de Parkinson, que explica que el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para su finalización. Si te sientas un martes con la idea de que tienes todo el día para terminar un informe, tu cerebro relajará su concentración. Empezarás a buscar la fuente perfecta, a cambiar el formato, y de repente son las 6 de la tarde y sigues con el informe a media. Has sido víctima de la expansión del tiempo. Para combatir esto, no necesitas más disciplina, necesitas restricciones artificiales. Si te obligas a terminar esa tarea en 1 hora, poniendo un cronómetro visible, tu cerebro entra en un estado de resolución mucho más eficiente. La escasez de tiempo es, irónicamente, el mejor motor de la productividad. Pero, ¿en qué deberías aplicar esa urgencia? Aquí usamos el principio de Pareto o la regla del 80-20. En casi cualquier sistema, el 20% de las causas genera el 80% de los efectos. En tu vida, el 80% de lo que te hace avanzar proviene de apenas 2 o 3 tareas clave. El resto es ruido en correos de cortesía, reuniones que podrían haber sido un mensaje
Organizer Carpeta. La productividad para gente normal consiste en identificar ese 20% y aplicarle una priorización despiadada. Debes aprender a sentirte cómodo, dejando cosas sin hacer. Sí, has oído bien. El éxito no es vaciar la bandeja de entrada, es dejar lo irrelevante ahí para dedicarle tus mejores horas a lo que de verdad mueve la aguja de tu vida. Olvídate de las listas de 20 elementos que te hacen sentir un fracasado cada noche. Cada mañana, decide que 3 niveles de victoria vas a tener hoy en una tarea grande. Esa cosa que llevas postergando y que si la terminas, sentirás que el día ha valido la pena. 3 tareas medianas, responsabilidades necesarias, pero que no requieren tu máxima capacidad cerebral. Y 5 tareas pequeñas, como recados o llamadas rápidas. Cuando terminas estas 9 cosas, has ganado el día. Lo que sobra no es una deuda, es trabajo para mañana. Al limitar tus opciones, eliminas la fatiga de decisión y el estrés de lo inalcanzable. No eres un vago por hacer menos, eres un estratega por hacer las cosas que importan. Para cerrar, quiero que te lleves una idea que probablemente sea la más difícil de aceptar, pero la más transformadora. Descansar no es el premio al trabajo bien hecho, es el combustible que lo hace posible. Hemos caído en la trampa de creer que el valor de una persona es proporcional a su nivel de agotamiento. Parece que si no tienes ojeras o no te quejas de lo liado que estás, no te esfuerzas lo suficiente, pero eso no es productividad, es martirio. La neurociencia ha descubierto algo fascinante cuando dejamos de enfocarnos en una tarea y permitimos que nuestra mente divague durante un paseo o una ducha. Se activa la red de modo predeterminado. Es en este estado de aparente inactividad cuando el cerebro realiza las conexiones más brillantes y resuelve problemas. Ese tiempo que pasa sin hacer nada productivo es, en realidad, cuando tu cerebro trabaja de forma más creativa. Quiero persuadirte de que recuperes tu derecho a ser una persona normal. La productividad real no se mide por cuántas aplicaciones has configurado, sino por la paz mental que sientes al cerrar el ordenador. Se mide por tu capacidad de estar presente cuando cenas con tu familia, sin que tu mente repase la lista de pendientes. Ser productivo, en última instancia, es un acto de libertad. Es la libertad de decir he hecho lo suficiente por hoy. Es entender que tu valor como ser humano no depende de cuántos cheques pones en una lista. Si aplicas lo que hemos hablado hoy, gestionar tu energía, usar la ley de Parkinson y priorizar con la regla no 3-5, no solo serás más eficiente, sino más feliz. Y al final, ese es el único indicador de éxito que realmente importa. Si este mensaje ha resonado contigo y crees que más personas necesitan liberarse de esta presión, por favor, dale a like y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir rompiendo estos mitos y ofreciendo consejos que de verdad encajen en la vida de la gente real. Gracias por acompañarme. Ahora, hazte un favor, encierra este reproductor y ve a disfrutar de ese tiempo que acabas de ganar. Nos vemos en el próximo vídeo. Bienvenidos a este espacio de reflexión profunda, un lugar donde nos detenemos a desmenuzar los hilos invisibles que mueven nuestras relaciones y, sobre todo, nuestras contradicciones más íntimas. Hoy vamos a abordar un fenómeno que, aunque parece sacado de un guión de drama romántico, tiene sus raíces clavadas en la psicología conductual y la neurobiología, ese desconcertante momento en el que, tras haber rechazado a alguien de manera consciente y firme, sentimos una punzada de nostalgia o un vacío inexplicable cuando esa persona finalmente decide tirar la toalla y marcharse. Es una situación que genera una confusión inmensa. Por un lado, la lógica te dice que tomaste la decisión correcta porque no sentías esa chispa o esa conexión necesaria. Por otro, tu corazón, o quizás tu ego, reacciona con una extraña resistencia ante la ausencia de quien antes te buscaba. ¿Por qué el cerebro humano juega estas pasadas? ¿Es que acaso él no tiene una fecha de caducidad emocional? A menudo, la cultura popular nos ha vendido la idea de que el rechazo es una línea divisoria clara y hay una víctima que sufre y un verdugo que sigue con su vida sin mirar atrás.
Sin embargo, la realidad clínica es mucho más compleja. El vínculo humano no se corta como una cuerda, se deshilacha. Existe un duelo oculto en quien rechaza, un proceso que rara vez se menciona porque socialmente se asume que, al ser tú quien tomó la decisión, no tienes derecho a sentir la pérdida. Pero la psicología moderna, apoyada en estudios sobre el apego y la validación social, nos sugiere que el silencio de la persona rechazada puede llegar a ser mucho más atronador que su insistencia. Hoy vamos a explorar este laberinto emocional desde ambas trincheras. Analizaremos qué ocurre en la mente de quien rechaza cuando pierde ese suministro de atención que, aunque no quería retener, le proporcionaba una seguridad inconsciente, y también nos pondremos en la piel de quien es rechazado, entendiendo las etapas de dolor, obsesión y, finalmente, ese empoderamiento necesario que surge al retirarse, un movimiento que suele ser el catalizador de que la otra parte empiece a echar de menos. Prepárate para un análisis honesto, crudo y basado en el funcionamiento de nuestras estructuras mentales. Vamos a entender por qué extrañamos lo que nosotros mismos decidimos soltar y cómo navegar esas etapas sin caer en círculos viciosos de arrepentimiento o manipulación emocional. Quédate con nosotros, porque hoy vamos a descubrir por qué el vacío que deja a alguien al irse es, a veces, la forma más clara de entender lo que realmente significaba su presencia. Antes de sumergirnos de lleno en el desarrollo de estos dos grandes apartados, te invito a que le des a like y te suscribas si valoras este tipo de contenido que busca dar luz a las sombras de nuestras relaciones. Tu apoyo es fundamental para que sigamos analizando la psicología que hay detrás de nuestro día a día. 1. La paradoja del rechazador. Del alivio a la pérdida de validación. Para comprender por qué alguien que dice no termina sintiendo nostalgia, debemos desglosar la arquitectura emocional que se construye durante el proceso de rechazo. No es un evento lineal, sino una transición de poder y psicología del ego que se divide en varias capas críticas. El espejismo del alivio inicial y la saturación del sistema de apego en el momento en que decides rechazar a alguien. Tu sistema nervioso suele estar en un estado de alerta o agobio. La insistencia de la otra persona se percibe como una invasión a tu autonomía. Por ello, cuando finalmente marcas el límite, experimentas lo que la psicología denomina alivio por evitación. Es una exhalación emocional. Por fin tienes espacio, por fin la presión desaparece. En esta etapa, es imposible echar de menos, porque la presencia del otro todavía se siente demasiado cerca. Sin embargo, este alivio es una emoción reactiva, no una ausencia de afecto o interés a largo plazo. Es el silencio que precede a la verdadera comprensión de la pérdida. La adicción a la validación y el espejo del ego, aquí entramos en el núcleo del problema. Según la teoría de la autopercepción, los seres humanos construimos parte de nuestra identidad a través de cómo nos ven los demás. Cuando alguien está enamorado de ti o te busca con interés, esa persona funciona como un suministro constante de validación narcisista en el sentido clínico, no necesariamente patológico. Te dicen, sin palabras, que eres valioso, atractivo y digno de esfuerzo. Cuando esa persona se va y aplica el contacto cero, ese suministro se corta en seco. De repente, el espejo que te devolvía una imagen brillante de ti mismo se rompe o se retira. Lo que sientes entonces no es necesariamente amor romántico, sino un síndrome de abstinencia de validación. Extrañas la seguridad de saber que alguien estaba ahí, disponible, confirmando tu valor en el mercado emocional. El vacío que deja su ausencia te obliga a enfrentarte a tu propia soledad sin ese refuerzo externo. La reactancia psicológica y la pérdida de control. Existe un fenómeno llamado reactancia, que es la tendencia del cerebro a valorar más aquello que siente que está perdiendo o que ya no puede tener. Mientras el rechazado insistía, tú tenías el control total de la situación. Tú eras el juez que decidía el destino de la relación. Pero en el momento en que esa persona acepta tu rechazo, se da la vuelta y se marcha, el control cambia de bando. Ya no eres tú quien decide no estar con ellos. Ahora son ellos quienes, con su silencio, deciden no estar más para ti. Esta pérdida de control activa una señal de alarma en el cerebro. La incertidumbre, ¿se habrá olvidado de mí? ¿Habrá encontrado a alguien mejor?
¿realmente ya no le importó? Genera una ansiedad que a menudo se confunde con arrepentimiento. Es la herida en el orgullo la que suele motivar ese impulso de querer contactar de nuevo, solo para comprobar que la puerta sigue abierta. El duelo de la posibilidad idealizada finalmente, al alejarse el otro, dejas de ver a la persona real con sus defectos y la presión que te ejercía y empiezas a ver una versión idealizada. En la distancia, los motivos por los que rechazaste a esa persona se difuminan y los recuerdos positivos cobran fuerza. Empiezas a extrañar la posibilidad de lo que pudo ser. Ahora que esa posibilidad ha muerto definitivamente, es un luto por una opción que ya no existe en tu menú vital. Y el cerebro humano tiene una resistencia natural a perder alternativas, especialmente aquellas que ofrecían afecto incondicional. 2. El proceso del rechazado, del dolor neurobiológico a la recuperación del poder. Para entender qué ocurre en la mente de quien es rechazado y por qué su retirada final es lo que acaba generando nostalgia en el otro, debemos entrar en la mecánica de la resiliencia y la biología del desapego. No es un simple pasar página, es una reconfiguración total del sistema de recompensas del cerebro. La neurobiología del rechazo, el cerebro en estado de abstinencia cuando una persona recibe un no. Su cerebro no procesa esa información solo como una decepción social, sino como una amenaza a la supervivencia. Diversos estudios de neuroimagen han demostrado que el rechazo social activa la corteza cingulada anterior, la misma zona que se enciende ante el dolor físico. El rechazado siente un dolor real en el pecho o el estómago. Además, se entra en una fase de hipersensibilidad dopaminérgica. Al igual que un adicto al que le quitan la sustancia, el rechazado experimenta una urgencia biológica por recuperar la atención de la otra persona. Esto explica la etapa de insistencia, los mensajes a destiempo y la dificultad para soltar. El cerebro está intentando desesperadamente conseguir una dosis de validación para calmar el dolor. La etapa de la protesta y el gasto de energía en esta fase, el rechazado gasta sus últimos cartuchos. Existe una esperanza cognitiva de que, si se explica mejor, si cambia algo de su aspecto o si demuestra cuánto quiere a la otra parte, el rechazo se revertirá. Es una etapa de gran desgaste donde la autoestima se ve seriamente comprometida. Sin embargo, llega a un punto de saturación emocional. El dolor de insistir y ser ignorado empieza a superar al dolor de la ausencia. Es aquí donde ocurre el giro dramático de la historia, la decisión de rendirse. El contacto cero como herramienta de reconstrucción cuando el rechazado finalmente se va. Generalmente lo hace a través de lo que llamamos contacto cero. Este no es un juego de manipulación, sino una medida de higiene mental. Al alejarse, el rechazado empieza a limpiar sus receptores de dopamina. Cada día que pasa sin saber de la otra persona, la obsesión disminuye y la identidad, que estaba diluida en el deseo por el otro, empieza a solidificarse de nuevo. El rechazado deja de ser un satélite que orbita alrededor de alguien que no lo quiere y vuelve a ser el centro de su propio universo. Este cambio de energía es palpable. El rechazado recupera su valor de mercado emocional no porque haga algo para atraer, sino porque deja de estar disponible. La disponibilidad absoluta es el enemigo del deseo, y al retirarla, el rechazado recupera involuntariamente su atractivo. El fenómeno del desapego liberador y el efecto espejo a medida que el rechazado avanza en sus etapas de duelo, negación, ira, negociación, depresión y, finalmente, aceptación, ocurre algo fascinante, se vuelve indiferente. La verdadera victoria del rechazado no es que la otra persona vuelva arrepentida, sino llegar al punto en el que, si esa persona vuelve, ya no siente la necesidad de abrir la puerta. Esta retirada definitiva es lo que golpea al rechazador. El mensaje silencioso que envía el rechazado al irse es: mi bienestar es más importante que tu validación. Esta demostración de amor propio es lo que finalmente activa en el otro la sensación de pérdida. El rechazado ya no es la persona pesada o intrusiva, sino alguien con la suficiente fuerza de voluntad para caminar solo. Es en ese momento de máxima distancia donde el rechazado, irónicamente, se vuelve más presente que nunca en los pensamientos de quien lo dejó ir. Conclusión: el significado del silencio y el camino hacia la madurez emocional. Llegados a este punto,
Debemos entender que este fenómeno no es una señal de que el destino está jugando con nosotros, sino una invitación a observar nuestras carencias más profundas. Sentir que extrañas a alguien después de haberlo rechazado no es, en la gran mayoría de los casos, una revelación tardía de amor verdadero. Es, más bien, una respuesta de nuestro sistema nervioso ante la pérdida de una estructura de seguridad y admiración. Es fundamental aprender a diferenciar entre el amor real, que se basa en el deseo de bienestar mutuo y la construcción de un proyecto común, y el hambre de ego, que solo busca recuperar la atención perdida para calmar una inseguridad interna. Si tú eres quien tomó la decisión de rechazar, tienes la responsabilidad ética de ser valiente y coherente. El vacío que sientes al ver que esa persona se ha ido es el precio de tu libertad y de la suya. Es una trampa mental muy común intentar recuperar el contacto solo para comprobar que todavía le gustas o para aliviar tu culpa. Hacerlo sería un acto de crueldad emocional, pues estarías reabriendo una herida en la otra persona solo para ponerte una tirita en tu propio ego. La madurez reside en aceptar que algunas puertas deben permanecer cerradas, incluso si el silencio que entra por ellas nos resulta incómodo o solitario. Debes permitir que el otro sane, y eso solo ocurre en la ausencia total. Por otro lado, si tú eres quien fue rechazado y finalmente has encontrado la fuerza para retirarte, comprende que tu partida es tu mayor acto de autorrespeto. Al dejar de insistir, no solo le das al otro el espacio que pidió, sino que te devuelves a ti mismo el valor que habías depositado en manos ajenas. Tu ausencia es el mensaje más potente que puedes enviarle, es la prueba de que tu capacidad de amar es grande, pero tu capacidad de protegerte es aún mayor. No te dejes seducir por un posible regreso de quien te rechazó si notas que solo vuelve cuando te ve recuperado. A menudo, la gente no vuelve porque te quiera, sino porque odia haber perdido su poder sobre ti. En última instancia, este ciclo de rechazo y nostalgia nos enseña que los vínculos humanos no son transacciones de atención, sino espejos de nuestra propia estabilidad. El amor no debería ser un juego de persecución, ni una lucha de poder sobre quien necesita a quien. Un encuentro sano nace de dos personas que se sienten completas por sí mismas y que eligen compartirse, no de alguien que busca validación y alguien que huye de la presión. Aprender a soltar con dignidad y a dejar que el otro se vaya definitivamente es el acto de respeto más profundo que podemos ofrecer, tanto a los demás como a nuestra propia paz mental. Solo cuando aceptamos el final de una etapa, estamos realmente listos para recibir algo que no necesitemos perseguir. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a diseccionar un concepto que ha inundado nuestras pantallas, nuestros tablones de Pinterest y nuestras conversaciones de café, el famoso glow up tras una ruptura. Vivimos en la era de la narrativa visual, una era donde se nos dice que la mejor respuesta ante el abandono o el fin de una relación es una transformación estética radical. Se nos vende la idea de que si demos paso, cambiamos nuestro estilo de vestir o viajamos a lugares exóticos para publicarlo en redes, habremos ganado la ruptura. Pero hoy quiero invitaros a mirar más allá de la superficie. ¿Qué es realmente un glow up? Si nos quedamos solo en lo físico, estamos construyendo un castillo de naipes sobre un terreno pantanoso. La psicología moderna nos enseña que el verdadero resplandor no nace de la vanidad o del deseo de revancha, sino de un proceso profundo de introspección y amor propio. Cuando una relación termina, no solo perdemos a una pareja, a menudo perdemos la rutina, la seguridad y, lo más peligroso de todo, la percepción de quiénes somos fuera de ese nosotros. El vacío que queda no se llena con un nuevo corte de pelo, se llena con el descubrimiento de nuestra propia autonomía. En los próximos minutos, vamos a explorar cómo transformar ese dolor agudo en el pecho en la energía necesaria para una reconstrucción total. Vamos a alejarnos de los consejos superficiales para apoyarnos en fuentes fiables, entendiendo qué ocurre en nuestro cerebro cuando el apego se rompe y cómo podemos usar la ciencia de la resiliencia a nuestro favor. Quiero persuadirte de que este momento de crisis no es el final de tu historia,
sino el prólogo de tu versión más auténtica y sólida. No se trata de volver a ser quien eras antes de la relación, porque esa persona ya no existe. Se trata de convertirte en alguien que nunca habrías llegado a ser sin haber superado este desafío. Prepárate para un viaje hacia adentro. Vamos a hablar de neurociencia, de psicología del apego y de estrategias reales de autocuidado que van mucho más allá de la cosmética. Porque el glow up más poderoso es aquel que no necesita filtros, porque nace de una paz interior innegociable. Antes de sumergirnos en la ciencia del duelo y los pilares de tu transformación, si este tema resuena contigo o crees que puede ayudar a alguien que está sanando, dale a like y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que prioriza la salud mental y el crecimiento real por encima de las modas pasajeras. Empecemos. La ciencia del duelo, porque el dolor es el fertilizante del cambio. Para comprender la magnitud de un glow up auténtico, primero debemos realizar una inmersión profunda en lo que la psicología académica denomina la fisiología del desamor. A menudo, la sociedad nos presiona para pasar página rápidamente, pero la ciencia nos dice que esto es biológicamente complejo. Investigaciones pioneras de la Universidad de Columbia, lideradas por el Dr. Edward Smith, han demostrado mediante resonancia magnética funcional que el rechazo social y la ruptura de un vínculo afectivo activan la corteza somatosensorial secundaria y la ínsula dorsal posterior. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Que el cerebro procesa la ruptura sentimental utilizando las mismas redes neuronales que el dolor físico. No es una metáfora cuando decimos que nos duele el corazón, es una realidad neurobiológica. Este estado de dolor cerebral provoca una caída drástica en los niveles de dopamina y oxitocina, sumergiendo al individuo en un estado similar al síndrome de abstinencia de una sustancia química. Por tanto, el primer paso de un glow up universitario y serio no es la acción, sino la validación neuropsicológica. Debemos entender que el letargo, la falta de concentración y la rumiación constante no son signos de debilidad de carácter, sino una respuesta adaptativa del organismo ante la pérdida de un regulador externo en nuestra pareja. Aquí es donde introducimos el concepto central de este apartado, el crecimiento postraumático CPT. Este modelo, desarrollado por los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun, postula que las crisis vitales no solo nos devuelven al estado anterior, sino que tienen el potencial de impulsarnos hacia un nivel de funcionamiento superior. El CPT se manifiesta en 5 dominios clave: la apreciación de la vida, la relación con los demás, la fuerza personal, el descubrimiento de nuevas posibilidades y el cambio espiritual o filosófico. Persuadirte de que el dolor es el fertilizante del cambio implica aceptar la aceptación radical, un pilar de la terapia dialéctico-conductual de BT de Marshall Linehan. La aceptación radical no es aprobación, es el reconocimiento pleno de la realidad tal como es, sin oponer una resistencia que solo genera sufrimiento adicional. Cuando dejamos de luchar contra el hecho de que la relación ha terminado y dejamos de gastar energía en el que hubiera pasado, sí, liberamos un caudal de recursos cognitivos que podemos reinvertir en nosotros mismos. Por tanto, la tesis de este primer bloque es disruptiva. El glow up comienza en la sombra. Comienza cuando, en lugar de anestesiar el dolor con distracciones externas, decidimos sentarnos con él, analizar qué estructuras de nuestra identidad se han agrietado y utilizar esos mismos escombros para cimentar una resiliencia que no sea solo un concepto teórico, sino una competencia vital adquirida. El verdadero cambio no es cosmético, es una reestructuración de la arquitectura de nuestro yo. Los dos pilares de la transformación real, reconfiguración y neuroquímica, para que el glow up trascienda la narrativa superficial de las redes sociales y se convierta en un fenómeno de cambio duradero. Debemos articularlo sobre dos ejes científicos fundamentales: la reconfiguración cognitiva y el autocuidado neurobiológico. No se trata de sentirse bien por azar, sino de aplicar ingeniería psicológica para reconstruir el autoconcepto.
1. En reconfiguración cognitiva, la deconstrucción del nosotros tras una ruptura. El individuo suele sufrir lo que en psicología se conoce como erosión del autoconcepto, según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan. El bienestar humano depende de 3 necesidades psicológicas innatas: autonomía, competencia y relación. Cuando una relación se disuelve, la necesidad de relación se ve truncada. Pero el daño colateral más grave suele ocurrir en la autonomía. El proceso de reconfiguración cognitiva implica identificar y desmantelar los sesgos de memoria. Tendemos a la idealización retrospectiva, un mecanismo de defensa donde el cerebro filtra los aspectos negativos del exvínculo para mitigar el dolor del rechazo. El glow-up mental exige una transición hacia la objetividad narrativa. Esto se logra mediante el análisis de la contingencia, evaluar qué partes de nuestra personalidad fueron suprimidas o modificadas para mantener la homeostasis de la pareja. Al recuperar estos fragmentos perdidos, no estamos mejorando, estamos reintegrando nuestra identidad. La autonomía recobrada es el predictor más fiable de la salud mental a largo plazo, según el modelo de bienestar de Carol Riff. 2. Autocuidado estratégico y neurobiología de la resiliencia. El segundo pilar abandona la abstracción para centrarse en la biología. El autocuidado en un contexto universitario no debe entenderse como mimarse, sino como la gestión estratégica de neurotransmisores. Una ruptura provoca una caída en picado de la serotonina y un aumento sostenido del cortisol, la hormona del estrés. El ejercicio como intervención clínica, el entrenamiento de fuerza o cardiovascular no debe enfocarse en la estética, sino en su capacidad para inducir la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF. El BDNF actúa como un fertilizante para las neuronas, facilitando la neuroplasticidad necesaria para aprender a vivir en un nuevo contexto. Un estudio publicado en el American Journal of Psychiatry sugiere que la actividad física regular puede ser tan eficaz como ciertos fármacos en la regulación de estados depresivos, leves a moderados derivados de crisis vitales. La higiene del entorno y el contacto ceroán desde una perspectiva conductista. El contacto con el exobjeto de afecto actúa como un refuerzo intermitente que mantiene viva la adicción emocional. El contacto cero no es un castigo hacia el otro, sino una extinción de respuesta condicional. Al eliminar los estímulos fotos, mensajes, redes sociales, permitimos que los receptores de dopamina en el núcleo accumbens se reseteen. Esta es la base de la verdadera libertad emocional, al dejar de ser reactivos al estímulo externo para volver a ser proactivos en nuestra propia vida. En última instancia, este segundo pilar nos enseña que el glow up es un proceso de empoderamiento ejecutivo. Cuando tomamos las riendas de nuestra química cerebral y de nuestra narrativa interna, dejamos de buscar la validación en la mirada de quien se fue para encontrarla en la competencia de quien se queda a nosotros mismos. La integración del yo y el brillo de la resiliencia. Para finalizar este análisis, es imperativo que redefinamos por última vez qué significa realmente este proceso. A lo largo de este episodio, hemos desmantelado la idea del glow up como un simple fenómeno estético de redes sociales para entenderlo como lo que verdaderamente es: una reintegración psíquica profunda. Hemos navegado por la neurobiología del dolor, comprendiendo que el desamor no es solo un sentimiento, sino una herida somática que requiere una recuperación técnica y biológica. Hemos explorado la importancia de la autonomía y cómo la disciplina en el autocuidado es, en realidad, una herramienta de reingeniería cerebral. La conclusión fundamental que quiero que te lleves hoy es que el glow up no es un destino al que se llega cuando finalmente te sientes mejor que tu ex, o cuando el espejo te devuelve una imagen que encaja en los cánones actuales. El verdadero éxito de este proceso ocurre en el momento en que la validación externa deja de ser tu motor principal. Como hemos visto bajo el prisma del crecimiento postraumático, las grietas que deja una ruptura no son defectos, sino los puntos de entrada para una nueva estructura de personalidad
más resiliente, más informada y sobre todo, más auténtica. Persuadirte de este cambio implica que entiendas que tu valor nunca fue una variable dependiente de tu relación. Si algo nos enseña la psicología clínica es que la identidad es plástica. Tienes la capacidad neurocognitiva de reescribir tu historia. El brillo que los demás percibirán en ti no vendrá de un producto o de un cambio de imagen, sino de la coherencia interna de alguien que ha atravesado el fuego del duelo y ha decidido no quedarse a vivir en las cenizas. Es el brillo de la paz interior innegociable, esa que nace cuando dejas de buscar culpables y empiezas a buscar soluciones para tu propio bienestar. Este viaje de amor propio es, en última instancia, un acto de justicia hacia la persona que serás en el futuro. No permitas que una ruptura sea el capítulo final, sino el catalizador que te obligue a desarrollar habilidades de afrontamiento que te servirán para el resto de tu vida. La ciencia nos respalda, la psicología nos guía, pero la ejecución depende de tu compromiso diario con tu propia salud mental. Si este análisis profundo te ha aportado una nueva perspectiva, si te ha ayudado a entender que tu dolor tiene una explicación y tu recuperación un método, te invito a que le des a like y te suscribas. Al hacerlo, no solo apoyas este contenido educativo, sino que te unes a una comunidad que prioriza el crecimiento real y fundamentado. Comparte este podcast con quien necesite recordar que su brillo no se apagó. Simplemente está pasando por un proceso de combustión interna para brillar con más fuerza y autonomía que nunca. Gracias por acompañarme en este recorrido académico y emocional. ¿Recuerdan el Glow Up? Más radical es aquel que te permite por fin sentirte en casa dentro de tu propia piel. Nos vemos en el próximo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, un espacio diseñado para detenernos, respirar y cuestionar las estructuras bajo las cuales hemos aprendido a vincularnos. Hoy vamos a sumergirnos en un terreno que, aunque parece puramente emocional, es en realidad un acto de profunda ética y conciencia, la responsabilidad afectiva y el concepto del amor consciente. Seguramente has escuchado estos términos en redes sociales o en conversaciones casuales, pero hoy no vamos a quedarnos en la superficie. Vivimos en una era paradójica. Por un lado, tenemos más herramientas de comunicación que cualquier otra generación en la historia de la humanidad. Por otro, nos enfrentamos a una fragilidad vincular sin precedentes. La digitalización de las relaciones ha traído consigo fenómenos como el ghosting, el benching o la responsabilidad diluida, donde el otro deja de ser una persona con sentimientos para convertirse en un perfil que podemos silenciar o eliminar con un solo clic. Esta deshumanización del vínculo ha creado una cultura de la evitación, donde el conflicto se percibe como una molestia y la vulnerabilidad como una debilidad que hay que ocultar. Pero, ¿qué sucede cuando esa cultura del usar y tirar se traslada a nuestras emociones más profundas? Lo que ocurre es un desgaste de nuestra salud mental, un aumento de la ansiedad relacional y una desconexión total de nuestra propia humanidad. La responsabilidad afectiva no es, como algunos piensan, un conjunto de reglas rígidas para no herir a nadie, porque el dolor a veces es una consecuencia inevitable de la vida y del crecimiento, sino que es el compromiso innegociable de ser claros, coherentes y empáticos con quienes decidimos compartir nuestro tiempo y nuestra energía. Es entender que nuestras palabras tienen peso y nuestros silencios tienen consecuencias. Quiero que te preguntes, ¿cuántas veces has dejado de decir algo por miedo a la reacción del otro? ¿Cuántas veces has aceptado menos de lo que mereces por no parecer intenso? El amor consciente es la respuesta a estas inseguridades. No se trata de encontrar a la persona perfecta, sino de convertirnos en personas capaces de sostener vínculos saludables. Es la transición de un amor reactivo, movido por el miedo al abandono o la necesidad de validación externa, hacia un amor proactivo, donde la libertad no se entiende como la ausencia de compromiso, sino como la capacidad de elegir conscientemente cuidar al otro, mientras mantenemos nuestro propio autorrespeto. A lo largo de los próximos minutos, quiero convencerte de que el amor consciente no es una utopía para unos pocos o un ideal romántico inalcanzable, sino una necesidad urgente para todos. Entenderemos por qué ser responsable afectivamente es, en realidad,
el acto de valentía más grande que puedes realizar en un mundo que nos invita constantemente a ser indiferentes. Vamos a analizar por qué la honestidad radical, aunque a veces sea incómoda, es la única base sólida sobre la cual se puede construir una intimidad real, porque al final del día, la forma en que amamos y permitimos que nos amen define la calidad de nuestra existencia. Prepárate, porque hoy vamos a transformar tu visión sobre lo que significa estar emocionalmente presente para alguien más. El mito de la libertad sin compromiso, ¿qué es realmente la responsabilidad afectiva? Para entrar de lleno en materia, debemos derribar uno de los mitos más dañinos de nuestra cultura contemporánea, la idea de que la libertad personal es incompatible con el compromiso emocional. Muchas personas confunden erróneamente la autonomía con la indiferencia, creyendo que ser libres les otorga el derecho de actuar sin tener en cuenta el impacto, muchas veces devastador, que sus acciones, palabras u omisiones tienen en los demás. La responsabilidad afectiva, lejos de ser una cadena que nos ata, es la capacidad de reconocer que, desde el momento en que establecemos un vínculo con otro ser humano, se genera un acuerdo implícito de cuidado mutuo. Según diversas corrientes de la psicología vincular y sistémica, no somos islas. Formamos parte de una red de interdependencias donde lo que yo hago afecta necesariamente tu bienestar. Es fundamental entender que ser responsable afectivamente no significa hacerse cargo de las emociones del otro. Cada individuo es en última instancia responsable de gestionar su propio mundo interno y sus heridas, pero sí significa no ser la causa evitable de un dolor innecesario. Se trata de eliminar la ambigüedad estratégica, ese comportamiento donde uno se mantiene en una zona gris para disfrutar de los beneficios de una relación sin asumir ninguna de sus obligaciones éticas. El amor consciente rechaza frontalmente prácticas como el ghosting, que no es otra cosa que un abandono digital que deja a la otra persona en un vacío de información traumático, o la manipulación emocional, donde se ocultan las verdaderas intenciones para retener a alguien. Cuando actuamos con conciencia, entendemos que la otra persona es un sujeto de pleno derecho con una historia con miedos y con una vulnerabilidad que nos ha confiado, y no un mero objeto de consumo para satisfacer nuestra necesidad de compañía, sexo o validación momentánea. Ser responsable es tener el coraje de mantener conversaciones incómodas. Es la valentía de decir no busco algo serio en este momento cuando la otra persona empieza a proyectar un futuro, o tener la integridad de comunicar mis sentimientos han cambiado y ya no quiero seguir aquí, en lugar de empezar a distanciarse lentamente, esperando que sea el otro quien rompa el vínculo por cansancio. La honestidad puede escocer en el momento en que se pronuncia, es cierto, pero es un dolor limpio que permite el cierre y el duelo. Por el contrario, el engaño, la falta de claridad y el silencio prolongado son formas de violencia psicológica sutil que erosionan la autoestima de quien los recibe, dejándole cicatrices que tardan años en sanar. En definitiva, este primer pilar nos enseña que el respeto por la dignidad del otro es el límite infranqueable de nuestra propia libertad. El amor consciente como antídoto al consumo emocional. El segundo punto clave para entender esta transformación es analizar cómo el sistema social y tecnológico actual nos empuja hacia lo que los sociólogos llaman consumismo emocional. En la era de las aplicaciones de citas y la cultura de la inmediatez, las relaciones corren el riesgo de ser tratadas bajo la lógica del mercado. Si algo no me satisface al 100%, si aparece un pequeño defecto o si surge una opción que parece mejor a un solo clic de distancia, lo descarto y paso al siguiente producto. El amor consciente propone una rebelión frente a esta desechabilidad, situando en el centro la presencia radical y la validación emocional. La validación emocional no es simplemente estar de acuerdo con todo lo que la otra persona dice o siente, es algo mucho más profundo. Consiste en escuchar de forma activa y sin juicio, permitiendo que la realidad interna del otro tenga un espacio legítimo para existir, incluso cuando no compartimos su perspectiva. Las investigaciones de referentes en la terapia de pareja como el Dr. John Gottman han demostrado tras décadas de estudio que las relaciones que perduran y prosperan no son aquellas que están libres de conflictos, lo cual es una fantasía inexistente, sino aquellas donde existe una comunicación asertiva y sobre todo una voluntad genuina de reparación tras el error. En el amor consciente,
El conflicto no se ve como una señal de fracaso, sino como una oportunidad de crecimiento y de ajuste de las bases del vínculo. Un vínculo consciente requiere un trabajo de autorreflexión constante que rompe con el egocentrismo. Implica dejar de preguntar qué me aporta el otro para empezar a preguntarse, ¿cómo estoy contribuyendo yo a esta dinámica? ¿Mis miedos están dictando mis respuestas o lo están haciendo mis valores? Es dar el paso definitivo del amor reactivo, aquel que se basa en impulsos biológicos, heridas del pasado o la búsqueda desesperada de seguridad al amor proactivo. Este último es una construcción diaria basada en decisiones conscientes, en la voluntad de sostener al otro en sus momentos de sombra y en la capacidad de establecer límites que protejan la relación. Al final, el amor consciente nos enseña que la verdadera intimidad no surge de la perfección, sino del compromiso de permanecer presentes y ser honestos cuando las cosas se ponen difíciles, transformando el yo y el tú en un nosotros sólido y respetuoso. En resumen, a lo largo de este recorrido, hemos comprendido que la responsabilidad afectiva y el amor consciente no son simples etiquetas de manual de autoayuda, ni técnicas de control para manipular la dinámica de una relación. Son, en esencia, actos de ética humana y de madurez política y social. Al elegir ser claros, coherentes y profundamente empáticos, no solo estamos erigiendo un escudo que protege el corazón y la salud mental de los demás, sino que, por encima de todo, estamos dignificando nuestra propia integridad. No hay mayor autorrespeto que saber que nuestras acciones están alineadas con nuestros valores y que no necesitamos del engaño ni de la omisión para movernos por el mundo. Te invito a que hoy, al terminar este episodio, hagas un ejercicio de silencio y te preguntes con total crudeza: en mis vínculos actuales, ya sean de pareja, de amistad o incluso familiares, ¿estoy comunicando desde la honestidad radical o estoy operando desde el miedo al conflicto? ¿Estoy cuidando el espacio emocional que comparto con el otro o lo estoy habitando de forma negligente? Debemos entender que la libertad de verdad no consiste en el derecho a hacer lo que uno quiere cuando quiere y con quien quiere sin dar explicaciones. La verdadera libertad es tener la solidez interna de actuar conforme a lo que se siente, respetando de forma sagrada la humanidad y la vulnerabilidad de quien tenemos enfrente. Transformar nuestra forma de amar es, en última instancia, la herramienta más poderosa que tenemos para transformar nuestra sociedad. Un mundo con personas emocionalmente responsables es un mundo con menos trauma, menos ansiedad y vínculos mucho más sólidos. No es un camino fácil. Requiere desaprender vicios culturales muy arraigados, pero es el único camino hacia una intimidad que realmente sane en lugar de herir. Elegir el amor consciente es elegir la valentía de cuidar en un tiempo que nos empuja a la indiferencia. Si esta reflexión ha resonado contigo, si te ha hecho cuestionar algo o si crees que estas palabras pueden ser el bálsamo que alguien cercano necesita para mejorar sus relaciones, te pido que no te vayas sin darle a like y suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir profundizando en estos temas y crear una comunidad que apuesta por vínculos más humanos y conscientes. Gracias por permitirme acompañarte en este proceso de introspección y por decidir, desde hoy, amar con mayor responsabilidad. Nos vemos en el próximo episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a detener el reloj y a silenciar el ruido exterior para hablar de un tema que, aunque nos rodea constantemente, suele ser malinterpretado, juzgado y en muchas ocasiones temido: a la soltería. Pero no vamos a hablar de la soltería desde la carencia o desde esa narrativa anticuada que la dibuja como una sala de espera incómoda donde uno aguarda a que la vida real finalmente comience al sonar las campanas de una boda. No. Hoy vamos a profundizar en el concepto de solteros con propósito. Vivimos en una cultura hiperconectada que, paradójicamente, nos ha hecho desarrollar un miedo atroz a estar a solas con nuestros propios pensamientos. Desde que somos niños, se nos bombardea con historias, películas y canciones que refuerzan la idea del hilo rojo, de la media naranja o de la necesidad de ser rescatados de nuestra propia individualidad para alcanzar la plenitud. Esta presión social actúa como un ruido de fondo constante, una frecuencia que nos susurra que, si no tenemos pareja, nos falta una pieza del rompecabezas,
que somos un producto defectuoso o que simplemente no hemos tenido suerte. Sin embargo, hoy estamos aquí para desafiar esa premisa desde la raíz. La soltería con propósito no es un estado de resignación, es una postura de poder. Es la decisión consciente de reclamar tu tiempo, tu energía y tu identidad para construir una base tan sólida que tu felicidad no dependa de la validación de un tercero. Es entender que el número 1 es un número entero, no la mitad de nada. En este episodio vamos a desglosar por qué este periodo es probablemente la inversión más estratégica y rentable que jamás harás en tu desarrollo personal, respaldándonos en la psicología y la sociología para entender que estar solo no tiene absolutamente nada que ver con la soledad. Imagina por un momento qué pasaría si utilizaras toda esa energía que a veces desperdiciamos buscando desesperadamente a alguien o intentando encajar en los estándares de otros y la redirigieras hacia tu propio crecimiento. Hoy vamos a explorar cómo la autonomía, el autoconocimiento profundo y la libertad de movimiento pueden convertirte en una persona arquitecta de su propio destino. Vamos a cambiar la pregunta de ¿por qué estoy solo? Por ¿qué puedo llegar a ser ahora que soy dueño absoluto de mi presente? Prepárate, porque vamos a redefinir tu estado civil como tu mayo ere activo. Antes de sumergirnos en este viaje de transformación y empezar con el desarrollo de nuestros puntos clave, quiero recordarte que si este tema resuena contigo, no olvides darle a like y suscribirte. Te unes a una comunidad que busca vivir con intención y nos ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan recuperar su poder personal. Ahora sí, comenzamos. El mito del aislamiento versus la realidad del crecimiento. Para entender por qué la soltería con propósito es una herramienta tan potente, primero debemos desmantelar el prejuicio de que el soltero es un ser aislado o desconectado. Existe una creencia popular Kosian dogma que sugiere que las personas en pareja son el pegamento de la sociedad. Sin embargo, la ciencia social contemporánea nos dice algo radicalmente distinto. Investigaciones de instituciones como la Universidad de California, lideradas por la doctora Bella de Paulo, han acuñado el término singlismo o solterismo para describir este prejuicio. Pero sus datos revelan una verdad fascinante. Las personas solteras suelen estar mucho más socialmente integradas que sus contrapartes casadas. Cuando estás soltero con propósito, no te encierras en un búnker. Al contrario, estudios demuestran que los solteros son más propensos a ayudar a sus vecinos, a cuidar de sus padres ancianos y a mantener redes de amistad más diversificadas y profundas. Mientras que muchas parejas tienden a cerrarse en lo que los sociólogos llaman el matrimonio voraz, un estado donde la relación consume casi todo el tiempo y energía social de los individuos. El soltero con propósito cultiva un ecosistema de apoyo amplio. Esta red no solo te da una base emocional más estable ante las crisis, sino que te permite exponerte a una mayor variedad de ideas y perspectivas que enriquecen tu criterio personal. Pero vayamos más allá de lo social y entremos en el terreno de la autodeterminación psicológica. Este es el núcleo del propósito. En Psicalogia, la teoría de la autodeterminación de Edward Deci y Richard Ryan postula que para que un ser humano se sienta verdaderamente realizado, necesita satisfacer 3 necesidades básicas: competencia, autonomía y relación. La soltería con propósito es el campo de entrenamiento perfecto para la autonomía. Pensalo bien. ¿Cuántas de tus decisiones pasadas fueron realmente tuyas? A menudo, cuando estamos en pareja, nuestras elecciones sobre dónde vivir, cómo gastar nuestro dinero, qué comer o incluso qué valores priorizar son el resultado de una negociación o un compromiso. En la soltería con propósito, eliminas ese ruido. Te enfrentas al espejo y te preguntas: ¿quién soy yo cuando nadie me está mirando? ¿Qué quiero construir cuando no tengo que complacer a nadie más? Este proceso no es solo introspección, es empoderamiento práctico. Desarrollas lo que se conoce como
Dominio del entorno. Aprendes a ser el CEO de tu propia vida. Gestionas tus finanzas con precisión, porque eres el único responsable de tu seguridad económica. Cuidas tu salud porque entiendes que tú eres tu activo más valioso. Y diseñas tu agenda, basándote en lo que te hace crecer, no en lo que evita un conflicto doméstico. Este nivel de competencia genera una autoconfianza inquebrantable cuando finalmente decides compartir tu vida con alguien. Ya no lo haces desde un lugar de necesidad o de búsqueda de alguien que me complete, sino desde la abundancia de alguien que ya es funcional, independiente y pleno por sí mismo. Estás construyendo un carácter que no se tambalea si una relación externa falla, porque tu estructura interna es, por definición, sólida y autónoma. La neurociencia del enfoque y el desarrollo de talentos para comprender el verdadero potencial de la soltería con propósito. Debemos adentrarnos en cómo funciona nuestra maquinaria más compleja, el cerebro. En una relación de pareja convencional, una parte significativa de nuestra carga cognitiva se dedica a la regulación interpersonal. Esto implica procesar los estados de ánimo de otra persona, negociar horarios, resolver conflictos y mantener una sincronía emocional. Aunque esto tiene beneficios, también consume lo que en psicología cognitiva llamamos ancho de banda mental. Al estar soltero con propósito, ese ancho de banda queda liberado, permitiéndote entrar en lo que los neurocientíficos denominan estados de enfoque profundo, deep work. Aquí es donde entra el concepto de flow o estado de flujo, desarrollado por el psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. El flujo es ese estado de absorción total donde el tiempo parece detenerse y nuestra productividad y creatividad se disparan. La soltería proporciona el entorno de bajo estímulo externo y baja interrupción necesario para dominar disciplinas complejas. Es el momento científico ideal para la neuroplasticidad. Tu cerebro tiene la libertad de reconfigurarse a través del aprendizaje intenso, ya sea dominando un nuevo idioma, escalando en tu carrera profesional o desarrollando una habilidad artística que siempre postergaste por falta de tiempo o por la necesidad de estar presente para alguien más. Pero la expansión no es solo hacia afuera, hacia los logros visibles, sino también hacia adentro. Hablemos de la inteligencia emocional y la autorregulación. Existe un fenómeno llamado corregulación emocional, donde las parejas dependen el uno del otro para calmarse o sentirse felices. El soltero con propósito, sin embargo, se ve obligado a desarrollar la autorregulación. Al no tener un amortiguador externo constante, aprendes a gestionar tu propia ansiedad, tu aburrimiento y tus miedos. Esto fortalece la corteza prefrontal de tu cerebro, la zona encargada de la toma de decisiones y el control de los impulsos. Además, este periodo es una ventana crítica para el trabajo terapéutico y la introspección. Según la teoría del apego, muchas personas saltan de una relación a otra para evitar enfrentar sus propios estilos de apego inseguro. Ser un soltero con propósito significa sentarte con tus traumas, entender tus patrones de comportamiento y sanar las heridas de la infancia sin la distracción de un nuevo romance que sirva como parche emocional. Estás haciendo lo que en ingeniería se llama mantenimiento preventivo estructural. Estás limpiando tus filtros emocionales para que, cuando decidas compartir tu vida, no lo hagas para que el otro te sane, sino porque ya estás sano. Este apartado se resume en una realidad biológica. El cerebro se adapta a lo que le das. Si le das un periodo de soltería enfocada, le estás dando la oportunidad de alcanzar un nivel de sofisticación, resiliencia y maestría personal que la mayoría de las personas perdidas en el ruido de relaciones mediocres nunca llegan a conocer. No estás perdiendo el tiempo. Estás optimizando tu sistema operativo humano para los desafíos más grandes que la vida te pondrá por delante. Para cerrar este episodio, quiero que te detengas un segundo y respires profundamente. Mira a tu alrededor y, sobre todo, mírate a ti mismo. Lo que hemos explorado hoy
no es simplemente una teoría de consuelo para quienes no tienen pareja. Es una hoja de ruta hacia la libertad absoluta. La soltería con propósito es, en última instancia, el acto de valentía de dejar de esperar a que alguien más venga a salvarte, a completarte o a darte el permiso de ser feliz. Es la comprensión radical de que tu vida ya ha comenzado, de que no estás en una versión de prueba ni en un prólogo, sino en el cuerpo principal de tu propia historia. A menudo la sociedad nos empuja a ver la soltería como un vacío que debe ser llenado lo antes posible, como si fuera una deuda pendiente con el destino. Pero hoy te invito a verla como un espacio sagrado de construcción. Imagina que estás construyendo una catedral. Una obra de tal magnitud no se levanta en un día. Requiere cimientos profundos, materiales de primera calidad y sobre todo tiempo para que el cemento fragüe. Si te apresuras a poner el techo solo por miedo a la lluvia o por la presión de quienes pasan por fuera, la estructura terminará cediendo. Ser un soltero con propósito es dedicarte a esa cimentación. Es construir una identidad tan sólida, una autoestima tan inquebrantable y una vida tan rica en intereses, pasiones y paz mental, que el día que decidas abrir la puerta a otra persona, no lo harás porque necesites que sostenga tus muros, sino porque quieres compartir la belleza de lo que ya has edificado. No permitas que el ruido de las expectativas ajenas soterre tu voz interior. No estás solo, estás contigo mismo, y esa es la relación más poderosa que vas a cultivar jamás. Es en este silencio donde descubres tus verdaderos límites, donde sanas las heridas que otros dejaron, y donde te conviertes en la persona que siempre necesitaste tener a tu lado. La meta no es encontrar a tu Mejía o Naranjajo, porque tú no eres una fracción, eres una unidad entera, vibrante y llena de potencial. Aprovecha este tiempo para viajar hacia adentro, para fortalecer tus raíces y para volar tan alto que cuando mires atrás veas este periodo de soltería no como un tiempo perdido, sino como la plataforma de lanzamiento que te permitió alcanzar las estrellas. Si este mensaje ha resonado contigo, si te ha dado una nueva perspectiva o te ha recordado el inmenso valor que tienes hoy, aquí y ahora, te pido que nos apoyes. Dale a like a este contenido y suscríbete a nuestro canal. Tu interacción no es solo un número para nosotros, es la señal de que esta comunidad de personas que eligen vivir con intención sigue creciendo. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguna de nuestras próximas reflexiones y nos ayudas a que este mensaje de empoderamiento llegue a cada rincón del mundo, ayudando a otros a transformar su soledad en libertad. Gracias por dedicarnos estos 10 minutos de tu vida, por invertir en ti y por atreverte a vivir con propósito. Recuerda siempre, tu valor no es una propiedad negociable, es una certeza que tú mismo defines cada día.